8:29 minutos, 7:29 en las Islas Canarias. Hoy vamos con un poquito de adelanto, no puede ser, me tengo que corregir. Don Jaime de Berenguer, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Don Isaac Blasco, ¿qué tal está usted? Buenos días, pues muy contento en la fiesta grande de Valencia. Sí, señor. Y felicidades a todos los Joseps, a los Josés, a los Pepes, a todo el mundo. A las María Josés, a las Josés, Pepitas, a las Josefas, a todos. Josefas, oiga, Y a los padres. y a los valencianos. Y a los valencianos. Bueno, que decía yo que lo de las fallas, la verdad es que tiene algo enternecedor, eso de hacer unas maravillas, porque son obras de arte auténticas. O sea, es una cosa brutal. Algunas de ellas dices, pero por el amor del cielo, o sea, son auténticos genios los que diseñan y llevan a cabo estas cosas, y sin embargo, pues luego se exponen durante que es una semana y después se quema. Bueno, es el rito y es la... Ya, pero la que tiene finalidad. algo de japonés, eso de la belleza fugaz. Sí, Simbolizada en la flor del cerezo. sí, pero bueno, yo creo que también comporta un componente de renovación, ¿no? Y de vuelta a empezar. Y a mí me parece que es un ciclo bonito. Sí. Yo tengo un recuerdo maravilloso de Valencia. Yo estuve 10 años, nada menos que como delegado a veces en la Comunidad Valenciana. Mi hija es valenciana, nació allí, yo soy valenciano, de Alicante. Y es un pueblo maravilloso y muy ruidoso y muy divertido. Y hay una anécdota me enteré ayer. El cantante Morrissey tenía previsto cantar en Valencia y se ha negado a cantar porque dice que las 2 últimas noches no ha podido dormir. Joder, no tienes a nadie que te informe de a dónde vas a cantar y lo que pasa en Valencia estos fallas. guiris son fastidios. Bueno, lo que pasa en la mitad de Valencia, porque la otra mitad huye, desfavorida. La gente de allí huye. Bueno, Allí pasa huye. con en Pamplona, con los Con los Sanfermines, que Sanfermines. muchos Y pamploninos con, de toda con la las vida- hogueras alicantinas pasa también, ¿eh? Sí, también Sí, se va sí, la hay gente. mucha de gente que Alicante. se marcha. Bueno, hoy en Voz Populi una noticia interesantísima, pero vamos, muy bonita. Koldo García, ese señor que parece, bueno, que estuvo trabajando de portero de no sé si de discoteca o de puticlub, y que, pues hombre, parece un portero de discoteca. De biblioteca no era, ya, De biblioteca eso ya no podemos era. descartar. Y que sabe adoptar en las entrevistas que le hacen esa actitud humilde, pues eso, muy tipo los santos inocentes. No, yo le dije al señor José Luis que tal y cual, tal, pum. Vamos, es un actor consumado, y yo lo comentaba fuera del micrófono con don Isaac. Yo estoy convencido de que es el más listo de todos, pero con mucha diferencia. Mucho más que Ábalos, mucho más que Cerdán, mucho más que Sánchez. Vamos, es una auténtica figura. O sea, me cae bien porque veo un profesional de los servicios de información. Tío. Y hoy resulta que se añade otra dimensión a ese profesional, a la imagen de ese profesional poliédrico. Koldo García resulta que es empresario internacional. Explíquenos usted la exclusiva Bueno. de Voz Populi, porque me parece muy interesante. Bueno, lo que relata fundamentalmente la información es que Nexo ha sido, que Koldo ha sido el nexo que ha unido diferentes actores para constituir una empresa de distribución de fármacos que opera fundamentalmente en México a través de una matriz lituana que suministra el producto. No digo que sea un negocio en absoluto ilegal, pero sí da cuenta, como bien dices, de que Koldo fomenta una imagen, pero luego tiene una trastienda. No digo que desconocemos, probablemente sí intuimos, pero que alcanza, digamos, un nivel de sofisticación que no se corresponde con la imagen que aparentemente proyecta, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, hay una relación de personas que aparecen en esa estructura financiera o empresarial, y cuya figura esencial, al margen de que Koldo los pusiera un poco en órbita y los uniera, es un tal Francisco Ortega, que es un íntimo amigo de Koldo de la época de Navarra, que es alguien que fue colocado, porque eso está acreditado en correos por el propio Koldo en el año 2021, que fue alguien Es amigo también de Leire Díez, que supongo. contactó, efectivamente, que estableció cierto contacto, cierta relación personal con la fontanera del PSOE, cuando Leire Díez era
directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de Correos, y fue la persona que puso precisamente en contacto a Leire Díez con el famoso comandante Villalba de la Guardia Civil, el Guardia Civil llamado de la trama Coldo. O sea, el amigo de Coldo Ortega, cuando está trabajando en los servicios de seguridad de Correos, tiene vínculo de amistad con el comandante Villalba y es Rubén Villalba. Con Rubén Villalba, y es el que pone el que pone en contacto a Leire Díez, que trabaja también con el Correos en ese momento, con Villalba. En aquellas actas que se filtraron y que ratificó en sede judicial el comandante, en las que aseguraba que Leire Díez le había dicho que tenía acceso directo al número 1 y cuyo contenido fundamentalmente giraba, de acuerdo con lo que él mismo declaró en sede judicial, en ofrecerle un puesto privilegiado, digamos, en la estructura de la seguridad del Estado, a cambio de que declarara o de que rebuscara cuestiones perjudiciales para mandos de la UCO. Qué bonito, qué bonito. Al final lo que se revela, perdón, don Luis, es que el mundo es muy pequeño, y sobre todo el mundo del AMPA también. Yo con todo esto siempre me queda la duda de qué parte es real y qué parte es escenificación. Es decir, vemos como el Rubén Villalba le grabó a la Leire Díez, como luego se tiran los trastos a la cabeza unos a otros. Yo siempre me queda la duda de luego cuando se reúnen Ábalos y Coldo y Leire Díez y Santos Cerán y tal, ¿se echan todos unas risas a nuestra costa? No, yo no lo creo. ¿Se han creído a la escenificación? No, y no se trata de restar relevancia penal o presuntamente penal a la actitud de José Luis Ábalos. Pero yo creo que esta información revela algo que a mí me parece importante, sobre todo con vistas a un juicio que comienza el martes después del lunes de Pascua, el 7 de abril. Que es el primer juicio que afrontan tanto Coldo como Víctor Aldama como el propio José Luis Ábalos. ¿Qué día empieza? 7 de abril, martes. 7 de abril, o sea, estamos ya. Ya ¿no? mismo. Yo creo que esta información, junto a otras que se vienen publicando en los últimos días, revelan esencialmente lo que has comentado al principio de la tertulia, que Coldo tiene vida propia, que Coldo maneja, hace y deshace, y que no es un autómata que respondiera a indicaciones o a instrucciones de la superioridad. De hecho, yo tengo la sensación de que Coldo está jugando sus cartas mucho mejor que Ábalos, pero con diferencia. Pero porque tiene una ventaja, porque Coldo García tiene al menos 7 dispositivos de los muchos que le incautaron en el registro de su vivienda en Benidorm en febrero de 2024, cuando fue detenido, y José Luis Ábalos los ha reclamado y no los tiene, porque no se los dan. Y la ventaja adicional es que de entre esos 7 dispositivos hay algunos que pertenecen a José Luis Ábalos, porque se los custodió en una mudanza y nunca se los devolvió. De manera que hay informaciones que estamos viendo en los últimos días que se corresponden con información perteneciente a dispositivos de alguien que no se puede defender porque no le devuelven sus teléfonos. Bueno, entonces eso quiere decir que estamos viendo cómo salen mensajes, por ejemplo, de Ábalos, que en realidad quien los está filtrando a la prensa, presuntamente, es Coldo. Yo no puedo garantizar o asegurar 100% eso, porque además me buscaría un lío, pero creo que es bastante evidente cuál es el mecanismo de defensa que se ha buscado Coldo. ¿A usted qué le parece Coldo, don Jaime? Usted es buen psicólogo. Pues, mira, yo estaba escuchando ahora lo que estaba contando Isaac, y a mí lo único que se me venía a la cabeza es, si hicieran un buen guión de esto, ríense ustedes de Angela Channing y de aquello de Falcon Crest, porque tiene todos los ingredientes de la traición, la mentira, la corrupción. La condición humana. Sí, lo peor. Entonces, yo no puedo hacer, no tengo capacidad para hacer un retrato ni perfilar psicológicamente a Coldo, pero a mí es que ya empiezo a perderme, ¿sabes? De todos los intríngulos estos que estaba contando Isaac, me empiezo a perder hay que prestarle mucha atención. Lo que sí está clarísimo es que es una trama perfectamente organizada, o sea, no estamos ante una cosa que me ha surgido la oportunidad de meter la mano en la caja como hizo el Dioni, que se llevó un furgón, ¿no? Dijo, bueno, pues como estoy conduciendo, pues tiro para adelante, ¿no? Por la calle y sigo. No, sino que aquí realmente, cuando se dice muchas veces que estamos delante de una trama criminal, que dice alguno, bueno, pues a lo mejor pues no es que estamos ante una trama criminal
impresionante, porque si este tipo, que es el más mindundi... No, es que yo creo que eso es precisamente el error de enfoque, en mi opinión. Que es que consideramos que Koldo es el más mindundi, pero Koldo, lo ha dicho Don Luis, probablemente sea el más listo de la Sí, clase. pero desde el punto de vista del poder, depende para poder hacer eso de segundas. Es decir, yo no puedo llegar, yo que sé, a mi facultad y montar un chiringo. Ya, pero Yo necesito... Hay una cosa muy, muy reveladora de quién es Koldo y con qué aldabas contaba, que son sus mensajes con Ángel Víctor Torres. correcto, me lo has quitado de la boca. Perdona. Yo cuando entrevisté a Koldo García, 31 de marzo de 2024, domingo de resurrección, en Benidorm, llevaba un mes, hacía un mes que se le había detenido, me dijo que era absolutamente inverosímil y grotesco pensar que él podía tener acceso a Francina Armengol, a Ángel Víctor Torres, a Salvadorilla, a ministros y presidentes autonómicos de la época. Y luego se ha revelado que me mintió como un bellaco. Se ha revelado que tenía acceso y que se le cuadraban. Exacto, Bueno, se le cuadraban. ¿Y por qué se le cuadraban? Pues porque Koldo no era Koldo. Porque Koldo ejercía ni siquiera de correa de transmisión de Ábalos. Koldo ejercía de correa de transmisión del 1. Pues eso, lo que me refiero, que Koldo en sí mismo no es nadie, porque tiene que tener, yo no sé quién, porque no lo puedo saber, no es una cuestión de lo listo que sea él, sino de quién es el que le da a él ese poder para tener acceso a hacer todo ese tipo de cosas. Por eso digo que yo llego a mi puesto de trabajo y que soy el último mono, si no tengo el apoyo de alguien, de que sea, hay ciertas cosas que no puedo hacer. Bueno, a mí Ábalos, en una conversación privada, creo que lo he dicho alguna vez en este programa, me dijo a saber cuántas cosas ha contado en mi nombre, sin yo saberlo. Yo eso me lo creo. Yo creo que Koldo, invocando, digamos, la protección que comenta Jaime, podía arrogarse un papel que es evidente que no le correspondía. Pero a mí lo que me preocupa esencialmente no es lo que haga Koldo, sino cómo reaccione la persona a la que se dirige Koldo. Y en este caso lo acaba de decir Don Luis, es que se le cuadraban los ministros. Por eso, si él... ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque aparte y ya acabo ya, de la protección presunta del 1, como circula, es que José Luis Ábalos en ese momento era absolutamente esencial en la estructura del sanchismo. Era quien decidía todo. Absolutamente todo. Hablo del año desde el 18 hasta el 10 de julio del 21 en que lo destituyen. Y ahí pues anchas Castilla para Koldo. Entonces, claro, lo que vienen a decir, que estaba yo un poco perdido, lo que vienen a decir ustedes es que si este señor está a las órdenes del número 1, lo que filtra se filtra o se deje de filtrar, sea quien sea el que lo filtre, es una estrategia del número 1. No. Es decir, No. Yo estoy convencido de que ahora si mismo... el número 1 no le dice filtra esto aquí y saca este... Él estaba al servicio del número 1. O sea, no olvidemos que el número 1 en 2014 publica un artículo llamado El último Aizkolari, donde hace una defensa de Koldo, y Koldo, que nadie sabe en ese momento quién es, año 2014. Y entonces él dice, es uno de los reductos del socialismo navarro. Eso lo escribe Pedro Sánchez. En aquella época Koldo no conocía a Ábalos todavía, no creo que le hubieran presentado. No, Koldo llega a través de Cerdán y Koldo, Ábalos conoce a Koldo en el año 18. Perdón, en el año 18, en el 17 con las primarias del PSOE, con las segundas primarias del PSOE. Y a quien encarga Sánchez que le custodie los avales de las primarias es a Koldo García. Y entonces ¿sabes Koldo, quién cuenta eso? Las filtraciones, quitando entonces, que no sabemos qué Koldo era un hombre de Sánchez, su señor lobo, entiendo yo. Luego pues se pone ahí como chepa de José Luis Ábalos y con el doble cometido de servir a José Luis Ábalos y mantenerle controlado. Claro. Y luego ya... A través de Cerdán. A través de Cerdán. Y entonces ya luego estalla todo. Y en estos momentos Koldo pues opera por su propio interés, y Koldo está jugando sus cartas para no comerse marrones que en realidad son de mucha gente, ¿no? Claro, yo creo que estas filtraciones que comenta Jaime y el origen de las mismas tienen mucho que ver con un interés en acreditar que tiene información de todo el mundo, porque tiene información de todo el mundo, porque es que grababa absolutamente todo. Es que es un Villarejo, salvando enormemente las distancias, de los tiempos recientes.
probablemente menos es un- formado. Y con diferente psicología. Y con una psicología muy Porque distinta. Villarejo era el típico de aquí el fanfarrón, el no sé qué, no sé cuántos. Coldo no, de humilde, ¿no? Sí. Entonces, Coldo va con la boina retorcida, como sí. como los santos Qué buena inocentes. imagen, qué buena imagen. Entonces, bueno, en estos momentos Coldo está filtrando cosas de las que tiene y está filtrando cosas de las que tiene y que la justicia ya conoce. Luego tiene otras que la justicia no conoce y las tiene a buen recaudo, según me dicen. Bueno, vamos a ver. Efectivamente está lanzando un mensaje. Queridos, que os tengo a todos grabados mucho. Las últimas informaciones que se han publicado respecto a ese tipo de mensajes es que aparece José Bono, aparece Armengol, aparece Angelito Torres, aparece Sunsun Corda, aparece todo el mundo. Es decir, yo creo que es un aviso con relación al arsenal de información de que dispone, que alcanza absolutamente a todo el mundo, del ecosistema sanchista. Una cosa, dentro de todo este Coldogate que se está publicando, el periódico El Español está publicando un montón de información. Yo sospecho que por filtración del propio Coldo, esos dispositivos electrónicos donde tiene mucha de la información de la que dispone almacenada y que le fueron incautados, luego devueltos, patatín, patatán. Ayer salía una cosa que me dejó un poco descolocado porque hay otro personaje que es la Pardo de Vera, la que era presidenta de Adif, que al principio parecía pues como, en fin, una pringadilla a la que le ordenan hacer unas cuantas irregularidades y que bueno, pues hace las irregularidades un poco por órdenes de arriba. Pero algunas informaciones que están saliendo apuntan a algo mucho más complejo, a un papel mucho más importante dentro de la trama. Y ayer publicaba El Español ese episodio donde, según los WhatsApps intervenidos, Ábalos y Pardo de Vera se citaban en un piso secreto, en el que luego se decía que allí se citaba también a constructores y se citaba a pilinguis y tal. Entonces, Pardo de Vera, entiendo que a lo que iba ese piso era a concertar con Ábalos operaciones de la trama. Siento desmontar A ver, el misterio, pero ese piso era un piso familiar o de pareja en el que vivió temporalmente José Luis Ábalos junto a Andrea, su pareja, antes de irse a otro 2 meses después a la calle Mauricio Legendre. Yo he estado en ese piso y aseguro que no es un piso secreto, aseguro que es el piso que puedo compartir yo con mi mujer. Si se quiere revestir eso de secretismo, yo sí. está usted quitando poesía al asunto. Lo sé, pero Bueno, secreto para el resto era. pero ¿no? sí, Se bueno, quedaran allí a pero hacer yo tengo business. constancia de que esas reuniones entre Isabel Pardo de Vera y José Luis Ábalos, que tenían una excelente relación, tuvo como testigo a Andrea, pareja de José Luis Ábalos, de manera que yo creo que se desmonta bastante el supuesto misterio que rodea a... O sea, que no era un piso franco, lo no que era quiere un decir. piso franco, era un piso más que declarado en el que vivió temporalmente con su pareja, el exministro de Transportes, después de haber sido destituido como titular de la cartera. Lo siento. Entonces, el resto de la información que decía Yo que ya se citaba no a constructores... entro. o tal, De eso no tengo ninguna constancia y no puedo pronunciarme. Pero que... O sea, que era el piso donde en ese era momento una vivienda vivía en con la su que entonces residía- pareja, que era no, Andrea. su entonces y su actual pareja. Ah, sigue siendo Sí, pareja sí, sí. actual. Ah. Sí. Le dimos una entrevista en Voz Populi hace 2 semanas. Caramba, Donde entonces- decía, porque me parece importante, que había llegado a recibir dinero de algún medio de comunicación para que se inventara una denuncia falsa por malos tratos contra alguien Contra que está Ábalos. ahora mismo en prisión provisional. Contra Sí. Ábalos. Sí, está publicado. No, lo digo porque lo ha manifestado y está registrado en imágenes, en vídeo y en texto en la entrevista que nos No concedió. identificó al medio de No, comunicación. no lo hizo. Yo sí Vale. lo sé, pero no lo puedo Vale, publicar porque ni lo puedo publicar ni lo puedo hacer público, evidentemente. Vale.
Bueno, vamos con más gente de la macrotrama. Yo esta mañana pues, le he echado un poco de bronca a Aldama con el asunto del sobre de las pelotas de petróleos de Venezuela, que llevamos estirando el chicle del sobre de Venezuela. ¿Cuánto tiempo? ¿5 meses? ¿6 meses? No sé, tengo la sensación de que los dinosaurios se extinguieron esperando el contenido del sobre de PDVSA, de las narices, y al final va Aldama a la Audiencia Nacional, le entrega un sobre y todos esperábamos, va a salir ahí la foto de Zapatero trincando, guau, guau, o Sánchez trincando, guau, guau, y lo que sale es información que apunta a un tío que se llama Francisco Flores, que es parece alguien relacionado con el narco venezolano, y hay algunas cosas de si había unos cupos de petróleo que no sé qué, y cuentas en Rusia, pero que realmente no se habían llegado a utilizar. Pero no hay ninguna pistola humeante ni contra Zapatero, ni contra Sánchez. Leche, ¿para qué tanta cosa? Ahora, no, pero que la UCO va a tirar ahora del hilo. Ah, vale, entonces a lo mejor dentro de 45 años sabemos que de ese hilo sale otro tío que es colombiano y que a lo mejor tiene relación con el primo del frutero donde compran las hijas de Zapatero cuando van a Shanghái. ¡Hala, vale ya! Leche, o sea, para esto, 6 meses estirando el chicle del puñetero sobre. No lo podía haber dado hace 6 meses y que la UCO fuera investigando a ver los hilos de los que... No sé, a mí me parece una tomadura de pelo, ¿no? Bueno, a ver, yo si fuera Victoria Aldama, con la que tengo encima en el caso de hidrocarburos, trataría de jugar mis cartas, y es lo que está haciendo. Pero entonces está jugando con nosotros, porque bueno, está dando el caramelito. Está preservando sus intereses. Pero es un fraude, yo personales. siempre lo he dicho. Ha habido un momento que se ha convertido en una especie de tótem de la derecha, de que este va a tirar de la manta, y a mí siempre este señor me ha parecido un fraude, porque una persona que hace las cosas que hace él, nunca... la gente quiere creerse que es la figura Jaime, del arrepentido. No las hace para que todos veamos encarcelado a Zapatero, No, por eso digo, pero hay mucha gente... Lo hace para preservar su futuro y para no ingresar en prisión o ingresar el mínimo tiempo. En programas de televisión que va como si fuera el gran héroe de la limpieza democrática, no. A mí este señor me parece un fraude. El día que lo condenen, pues será condenado por algo y entonces podremos decir que es otra cosa. Y no hace más que mentir y jugar y torear. De todas formas, hay que reconocer que ha dado datos muy importantes que son los que han permitido luego progresar en ciertas investigaciones contra Ábalos, contra Coldo y tal. Pero en esto del sobre, lo siento, es una tomadura de pelo. Bueno, es una tomadura de pelo. Yo creo que aquí es que jugamos a dos planos. Uno, a lo que podemos llegar a deducir y a verificar desde el punto de vista mediático. Y dos, a la información que ha suministrado de la que desconocemos mucho contenido, digo en sede judicial. Francisco José Flores es el presidente de una entidad financiera que se llama Sofitasa en Venezuela. Yo tengo constancia desde octubre, y perdonad pero es que es información que se maneja en ciertos ámbitos, de que el señor Flores, al que algunos medios han confundido con uno de los sobrinos de Cilia Flores, de la mujer de Maduro, que fueron detenidos por narcotráfico, supongo que os acordáis, y luego liberados por Biden en un error garrafal, en mi opinión, de la administración error comillas anterior en Estados Unidos. Bueno, este señor tiene un pasado bastante, no diré oscuro, pero sí algo vidrioso relacionado con una conexión privilegiada con la cúpula de PDVSA. A este señor le incautan un megayate en La Romana, en la República Dominicana, hace años, donde encuentran 2 maletas de cocaína y a partir de ahí Estados Unidos no presenta cargos, porque es una operación de la DEA, pero le pone el radar financiero y escrutan absolutamente todo lo que tiene que ver con la huella financiera de este señor. A mí me aseguran desde Venezuela, en octubre, que señor Flores es el testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero yo no tengo ninguna prueba para publicar eso. Pero la oposición venezolana y gente que ha estado en Venezuela padeciendo la persecución de Maduro y que hoy está en España porque no tiene más remedio que haber salido de su país, me asegura que la conexión Flores-Zapatero es inequívoca desde el punto de vista de las actividades Pero ¿dónde presuntas están las pruebas? de lobby
Bueno, pues supongo que dentro del sobre. O No. era, bueno, no lo sabemos. Por lo que se ha filtrado Pero el es que lo que contenido se ha del sobre, filtrado no es la verdad del sobre. Es que, vamos a ver. En Es eso que, tiene razón, Isaac. es que- Más o menos es que no sabemos a realmente. ver, es que las Está jugando informaciones, sus cartas, se juegan claro, en todas es que las las direcciones, informaciones claro. que están aflorando con relación al sobre no han visto el sobre y no saben qué hay en el sobre. Hay unas cosas que se llaman cupos, que son comisiones, pago de comisiones por permitir operar con petróleo sancionado por Estados Unidos y a cambio de una comisión, y que esa comisión tiene como destinatario a José Luis Rodríguez Zapatero, al Partido Socialista y a la Internacional Socialista. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero que la conexión Flores-Zapatero es algo que en Venezuela se conoce, eso lo proclamo, porque lo sé desde el 28 de octubre que me lo contaron con todo lujo de detalles. ¿Y por qué no lo publicamos? Por lo que dice don Luis, porque no tenemos una prueba incriminatoria sobre nada menos que un expresidente del Entonces gobierno. me deja usted que haga de abogado del diablo. Por supuesto. Si no tenemos una prueba, pues puede ser un simple rumor Pero malintencionado, que no- puede ser una intoxicación que se pone en Luis, marcha para pero dirigir. que no la tenga un medio de comunicación no significa que no la tenga el juez ahora Bueno, mismo. Pero entonces, a Es que no lo efectos, sabemos. a efectos bueno, o sea, que a lo mejor el sobre contiene algo que no se ha filtrado todavía y que entonces se impringa Zapatero. Bueno, pues Y a mí me cuando lo dijeron sepamos, literalmente que el sobre de PDVSA que custodió alguien cuando Víctor Aldama estaba en prisión, no me acuerdo, y que ahora está en manos de la justicia, es el seguro de vida de Víctor Aldama para evitar lo que pretende, como es lógico, no ir a la cárcel o ir el menos tiempo posible. Es que no se nos puede olvidar que Víctor Aldama, al margen de esa vitola que comentaba Jaime de paladín, de la anticorrupción y de cierto espectro ideológico de los que esperan que Sánchez sea un mal recuerdo cuanto antes, tiene unas imputaciones gravísimas en un caso que es muy abstracto, pero es muy grave, que es el caso de hidrocarburos, que esa es la madre del cordero de todo esto, con relación a su situación procesal. pues vamos a hacer una cosa, porque ha pronunciado la palabra clave, don Isaac Blasco, que es hidrocarburos. Cuando se pronuncia la palabra hidrocarburos, vamos a publicidad y volvemos y seguimos con la tertulia. Bueno, muchos Pues- frentes, ¿no? 8:59, 7:59 en las Islas Canarias y seguimos con nuestra tertulia. Se incorpora a ella don Víctor Garzón, el Garzón bueno, especialista en el sector primario, ha trabajado en la Fundación Ingenio y es consultor de asuntos públicos y hemos querido traerle, pues, y vamos a hacer un cambio de tema, pero no se preocupen, que volveremos a hablar de Aldama después de las 9:30. Le hemos querido traer pues para hablar de distintos temas, de distintos frentes. Por ejemplo, hay una cosa que a mí me gustó mucho como noticia hace un par de días. La Unión Europea diciendo que claro, que es que si los agricultores europeos se oponen a Mercosur es por las campañas de desinformación de Putin. Y dices, pero ¿estos tíos son idiotas o nos piensan que somos idiotas los demás? ¿Está Putin labrando el campo por ahí en las cercanías de París o de Albacete? Bueno, es el enemigo que tiene ahora mismo la Unión Europea más fácil o más cercano para ponerle una imagen, ¿no? Entonces, todo lo que vaya en contra de la Unión Europea pues también tiene que venir no desde el sentido común, que es de donde viene la oposición general a todos los acuerdos y vamos al destrozo del sector primario en Europa, sino que, bueno, pues tiene que venir eso de una conspiración, en este caso de rusa o de bots rusos, ¿no? Que también es siempre... Muy socorrido, sí. el otro Me pillan mantra. con la mano en la caja. Desinformación de Putin. Claro. Entonces, bueno, al final es la excusa fácil, el tirar balones fuera, decir eso, que es imposible estar en contra de las políticas de la Unión Europea y que si la gente está en contra es pues eso, por desinformación. Dice la Unión Europea que ¿por qué tanto ruido? Porque en Mercosur hay cláusulas de salvaguarda suficientes y que se cumple con todas las legislaciones y no se va a destrozar al sector primario. ¿Es verdad que existen cláusulas de salvaguarda suficientes? Bueno, sí, por poner, es lo que siempre decimos, las cláusulas de salvaguarda están puestas, las puedes negociar, renegociar,
¿están en otros acuerdos previos que ha tomado, o sea, que ha firmado la Unión Europea con otros países para acuerdos comerciales? Sí. ¿Se han cumplido? Pues no. Entonces, es un poco al final el tema de siempre. Además que en el acuerdo de Mercosur ya anunciaron los países americanos que las cláusulas de salvaguarda, pues muy bien para los europeos, pero que ellos no las iban ni a firmar, ni a tener en cuenta, ni en principio, vamos, o sea, la cosa es tomárselo en serio, porque esto es al final, cuando tú firmas un contrato con otro, si el otro no le da ni siquiera validez, pues una cosa es que te lo creas tú y que en un caso luego puedas ir a un tribunal y demás, pero está claro que es una medida comunicativa para intentar tranquilizar al campo, pero yo creo que no cuela. Ya teníamos un acuerdo con Marruecos, ¿no? Para el tema de traer de allá productos agrícolas. Se supone que también hay salvaguardas para verificar que los marroquíes cumplen con las mismas restricciones que los agricultores españoles, por ejemplo, que no nos mandan cosas en mal estado, que no usan pesticidas prohibidos, ni fertilizantes que no sean ecológicos, resilientes, diversos e inclusivos. Claro. ¿Funciona? ¿Está funcionando con Marruecos eso? A ver, esto es lo de siempre. Es como, en teoría tú no puedes pasar droga por el estrecho ni por un carguero en Algeciras, y se supone que hay multitud de frenos, ¿no? Digamos, policiales en aduanas y demás, y la droga pasa. Pues no va a pasar un tomate que ha sido regada con aguas fecales. Pues hombre, me parece bastante más sencillo que pase un tomate que no cumple las políticas que se supone que has firmado con ellos. Entonces, ¿Qué herramientas tiene la Unión Europea para ir a una explotación de cítricos en Marruecos y verificar que el agricultor no está utilizando productos que se le prohíben a los productores europeos? ¿Tiene facilidades para ir allí, mandar sus inspectores, tomar muestras del suelo, analizar la naranja? Todo se convierte en una confianza puesta en el otro, en el que tú te fías de que en general, pues eso, si coges una caja, la compruebas, ves que esos tomates están en regla, pues ya te fías que las otras 40 toneladas que van a pasar después también cumple esa normativa. Entonces, la Unión Europea tiene capacidad de estar encima de todas las plantaciones o de todas las piscifactorías o de, pues eso, todos los acuerdos que va llegando a nivel, ya no, porque Marruecos está cerca, pero no me imagino yo a un funcionario de la Unión Europea en Paraguay viendo cómo está allí la plantación de X cereal o de X fruta, ¿no? Uy, yo al revés, me imagino a 200.000 funcionarios de la Unión Europea de vacaciones en Paraguay fingiendo, con lo que haga falta. Claro, pero fingiendo que hacen algo. Claro, pero si uno la conga, ¿no? Claro, si uno se va de vacaciones pagadas, luego a lo mejor viene y dice, bueno, pues allí todo está muy bien, no hay ningún problema, ¿no? Efectivamente, porque si dice lo contrario, no lo mismo vuelve. se acaban las vacaciones en Paraguay. Claro. Y bueno, en fin. Estamos ahora con la guerra de Irán. El gobierno va a aprobar un paquete anticrisis el viernes. ¿Sabemos algo de ese paquete anticrisis? Bueno, en teoría va a intentar paliar los efectos, sobre todo de cara a carburantes y, vamos, petróleo y gas, pero vamos, tal y como le sale todo a este gobierno de cara a sus previsiones y demás, vamos, el cambio que ha habido ya directamente en el día de ayer, no creo que lo tengan previsto, y me imagino que pues volverá a ser como todos los decretos que saca este gobierno, que paliarán a lo mejor parte de ciertos intereses, de que los números de algunas empresas del IBEX puedan salir, pero del día a día de los españoles y de las ayudas en el transporte del día a día y de la cesta a la compra, y pues eso, que si le sube el diésel al agricultor y luego se ve reflejado eso en el precio de los tomates, pues eso también volverá a ser una conspiración de Putin, que ha subido el precio del gas. O sea, yo creo que el gobierno tiene muy fácil volver a hacerse la víctima. Es decir, otra vez utilizará todo este tema de la guerra de Irán, pues eso, como el gobierno se había enfrentado a un volcán, ¿no? Se había enfrentado a una pandemia, se ha enfrentado ya, pues eso, a dos guerras y una mundial. Y entonces todo lo que luego refleje en el día a día de los españoles, pues no será culpa de la acción de este gobierno, sino que será la culpa, pues, de Israel, o de Irán, o de Trump, o de quien pille esa semana. A 114 dólares el barril, hoy, el petróleo. Claro. Subida del 30% del gas, después del bombardeo del yacimiento. Eso es. Anoche o ayer por la tarde. Yo
perdón porque me meta en la conversación, pero... ¿Cómo que se meta? ¿Está usted aquí para eso? El señor presidente de gobierno tiene interiorizado que es un gran gestor de crisis y que electoralmente le rentó tanto la pandemia como otras, como la guerra de Ucrania. Y el problema que se está viendo con respecto al paquete de medidas que mañana pretende anunciar es, por una parte, que se está mostrando una discrepancia o se está evidenciando una discrepancia absoluta entre los socios de gobierno, porque Sumar pretende meternos los antidesahucios y todo su paquete ideológico en un decreto ómnibus que evidentemente la oposición no va a respaldar, ni siquiera algunos socios de gobierno de Sánchez. Y por otra, yo creo que la gran excusa de Irán nos está haciendo mirar el dedo en lugar de la luna, que son los presupuestos generales del Estado. Exacto. Es decir, el señor presidente de gobierno está incumpliendo de manera sistemática y deliberada la Constitución española. Desde el mes de diciembre, desde el mes de septiembre que se comprometió a presentar los presupuestos. ¿Desde el mes de septiembre de qué año? Es decir, estamos agotando prácticamente una legislatura con unos presupuestos, es decir, sin ¿para qué le hace falta presupuestos? Si tiene la legislación de emergencia que se aprobó en pandemia, que le permite mover cubiletes. Pero tenemos que pensar no para qué le sirve a él, sino para qué nos sirve a nosotros, para vivir mejor. Sin cuentas públicas, evidentemente, nuestra previsión de vida diaria es mucho peor. Es mucho peor. Y luego, además, se revela algo esencial. Y es que son unos gestores absolutamente mejorables, porque no hay más que ver la gestión que se ha hecho con los fondos europeos. Los fondos europeos, gracias a Vox, creo que hay que reprochárselo. Creo que gracias a alguien que en aquel momento estaba en Vox. Gracias. Bueno, vale, venga, buen matiz. La gestión de los fondos europeos se decidió que estuviera centralizada en la Administración General del Estado por tanto, en el gobierno. Yo no sé si no hubiera ocurrido eso y la gestión hubiera recaído en las comunidades autónomas, a lo mejor la gestión hubiera sido más eficiente y no hubiéramos tenido que devolver a un porcentaje bastante elevado de los fondos que se nos dieron porque no sabemos gestionarlos o porque este gobierno no sabe gestionarlos o no ha sido capaz de gestionarlos eficientemente. Los gestiona con una eficiencia tremenda, vamos. Se han forrado los bolsillos lo que les ha dado la gana. Pero no con el destino o con lo que espera quien te concede el dinero. Sí, el problema es que... ¿Se va a hacer la víctima Sánchez? Sí, claro. Si es que ¿Le funciona? Eso ya lo dudo, ¿no? Bueno, al final como desde el inicio del conflicto ha mantenido el posicionamiento contrario a la guerra, haciéndose el Superman frente a Trump como si tuviera algún poder de decisión en todo este contexto global, al final a los suyos, pues se ha visto en las elecciones de Castilla y León, los tiene convencidos y al final lo de los presupuestos le sale a deber, tampoco le sale a deber, porque ¿cuál es la partida mayor de los presupuestos que sí que se renueva cada año? La de las pensiones, ¿no? Eso, pase lo que pase, se saca un decreto, sale el PP rápidamente porque claro, como no vamos a subir un X% las pensiones cada año, pues al final tú tienes la partida presupuestaria, que es la que afecta a la gran mayoría de tus votantes, todos los años actualizada. Entonces, a partir de ahí, que no se retoque el presupuesto en sanidad, pues problema de las comunidades autónomas. ¿Cuántas gobierna el PSOE ahora mismo? Pues tampoco muchas, ¿no? Entonces, tampoco luego la derivada de los problemas sanitarios los pueden percibir como suyos. Entonces, yo creo que al final es un estado de ánimo lo que es ser votante del PSOE o lo que significa ahora mismo pues estar convencido o no convencido de que la acción del gobierno es buena, que es que el presentar o no los presupuestos, los conflictos exteriores, que suba o no los precios, las cosas, tienen un margen de afectación a su credibilidad o a su popularidad que yo creo que se mueven unos márgenes bastante pequeños. No sé vosotros si lo veis distinto. Yo creo que lo que va a presentar es cualquier cosa que le beneficie a él. Me explico. Sin saber nada, porque no soy futurólogo. Pues yo mantendría los impuestos igual de altos ahora durante una temporadita para hacer caja
y dentro de, si esto se alarga... 6.000 millones de euros, ¿eh? Claro, claro. El tema de los carburantes. Y dentro, bueno, en 2 semanas ha subido 40 céntimos el litro, quiero decir que del litro de gasolina. Y sobre todo que tiene, como ahora se consume menos gas, pues entonces tendrá que llenar la caja y entonces cuando ya la tenga bien llena, devolvernos nuestro dinero y decir que va a bajar o congelar el IVA, en vez de al 21, pues lo va a poner al 19,5. Y entonces decir que es el escudo social. Y eso, vamos, aparte de eso, es que eso sería el contenido y el continente será establecer una jugada de suma cero, de manera que pueda presentar a los demás no tanto como víctima de Trump, que eso ya lo he explotado, sino como de la maldita oposición que, fíjense, no me dejan ustedes bajarles el IVA de la gasolina con lo carísimo que está, y entonces la culpa de la inflación, pues ¿de quién le va a ser? Pues de la oposición. Entonces, eso es lo que a nosotros le importamos un bledo, pero vamos, esto no es nada nuevo, esto ya lo sabemos todo. ¿Por dónde irán sus medidas? Pues por ahí. Y si se acerca algunas elecciones, pues dirá, yo que os he bajado el precio de la gasolina o del IVA para que... Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? O sea, ese es su plan, eso claro, es evidente. Pues veamos el aspecto positivo que está consiguiendo Sánchez, pues que desaparezca la izquierda en España. Pues, bueno, dejémosle, al menos nos va a dejar esa herencia positiva. Que desaparezca la izquierda tampoco, Que se traga a él lo que históricamente ha sido la izquierda, Víctor, la izquierda a su lado. Él se traga Pero... una parte, y lo acabamos de ver en Castilla y León, donde de lo que ha perdido la extrema izquierda, el PSOE efectivamente ha absorbido aproximadamente un 40%. 40%, o sea, hay mucha gente en la extrema izquierda que no te va a votar a Pedro Sánchez mañana si se presentara una lista conjunta de toda la extrema izquierda. Ha sido el peor resultado de la izquierda en su conjunto en Castilla y León de la historia, empatado con 2011, ¿no? Ha subido un 0,73%, que es un el fracaso. El PSOE, pero a cambio de caer por eso, o sea, se ha fagocitado toda la izquierda. Ha montado el numerito del no a la guerra, por tierra, mar y aire. El día de la jornada de reflexión ha montado manifestaciones en toda España para motivar a sus votantes. Los ha sacado de casa y con todo eso que ha hecho ha subido de 0,73%. Pues eso es una victoria pirca, vamos, está políticamente muerto, acabado. Claro, porque también es verdad que... Va a dar por saco de aquí a 2027 todo lo que pueda, no está en los y más. Sí. Ahora, por supuesto, hace tiempo que perdió cualquier posibilidad de volver a reeditar sus pactos Frankenstein, porque ha matado todo lo que había a su izquierda y hasta cierto punto ha matado también al separatismo, o sea, ha conseguido que los catalanes... Menos a Bildu. Ese es el gran problema, que menos a Bildu, pero vamos, cualquier día de estos está en ello, porque ahora el que se pone el capuchón, el que está en esas políticas intentando de comerse el discurso de Bildu, son ellos mismos que están echando, ellos son los que llevan la cartera que saca a los presos etarras a la calle en el gobierno. Sí. Bueno, y el independentismo catalán al final está viéndose decepcionado con Junts o con Esquerra, pero Alianza Catalana va a pegar un salto muy importante. Quiero decir que no va a ser un actor el independentismo que desaparezca con otro margen de... Orriols creo que ha dicho que no se presenta a las generales. No. A ver qué es lo que pasa con ese voto indepe Claro, pero antes son las catalanas, ¿no? En principio. Bueno, pero a mí las catalanas, sí, pero quiero de decir elefante, que es muy extraño que si Orriols saca un resultado, digamos, muy bueno para lo que es Alianza Catalana ahora mismo. Yo creo que y puede tiene hasta ganar, fíjate lo que te digo. Claro, por eso. ¿Que entonces, puede? Si hasta ganar. Orriols. Y si tiene que armar unos cuadros en un partido, tiene que darle una estructura, sobre todo, pues eso, de consolidarlo, al final los presupuestos de presentarse, o sea, quiero decir, el dinerito que te cae de presentarte a las generales es mucho más jugoso que solo centrarte en lo catalán. Entonces, al final siempre hay maneras de argumentar por qué te presentas. Pero por qué si no te quiere presentas. presentarse Orriols a las generales, entonces necesitaría ya una estructura de partido más consolidada, más cuadros, más gente. Hijo, el CNI tendría que invertir mucho más dinero en la operación. Pero entonces perdería su identidad, ¿no? Si dice, me presento al Parlamento de España. Yo creo que ha demostrado la política española que donde digo Diego y no pasa nada. Ella va de antisistema, entre otras cosas. Entonces, y en ese antisistema tú no puedes meterte en el Parlamento Nacional. Hombre, en este país hemos visto de todo. Ella puede decir una cosa y la contraria, pero a día de hoy su discurso, desde luego, que yo sepa, porque no estoy muy metido en el tema, no va por ahí, sino por todo lo contrario.
Yo creo que todo es una gran estafa. Sí, y, vamos, ayer, está clarísimo. y ayer asistir con esa seriedad, Son todos unos sinvergüenzas. con esa aparente solvencia al presidente de la Generalitat, es decir, vamos a concedernos una tregua para acabar de ajustar los presupuestos, cuando todos sabemos que esto es un pacto tácito entre Sánchez y el propio Illa para no verse perjudicado Sánchez con vistas a las andaluzas. Esto es una vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza que Salvador Illa trate de tomarnos el pelo al conjunto de los españoles, no solamente a los catalanes, a todos los españoles, haciendo ver que está a punto de alcanzar un pacto con Esquerra Republicana, que no se va a bajar de la moto de obtener la gestión directa del IRPF, que es lo que pretende. Porque es el asidero que tiene con vistas a los catalanes. Bueno, pues me temo que se lo darán. Claro. Me temo que se lo darán, pero no nos pueden hacer pensar que somos tan tontos como para no darnos cuenta de que esto es tacticismo electoral. Claro, pero ¿Sabes qué pasa? ¿Y qué? Si está... Claro, bueno, claro. pues Nada. que Ese es el tema. ¿Qué? ¿Qué más da en este país? No, pues sí da, porque mientras tenemos el gas un 30% más caro que ayer. Sí, pero que a la gente le da lo mismo. O sea, No, yo creo que no esto le da ha lo mismo. pasado, sí, porque si no estaríamos en la calle, ya no te digo esperar a votar. Si no estaríamos en la calle, y ahora que hace buen tiempo, dices tú, bueno, es que ha hecho mucho frío. Es que tampoco. O Ya, sea, decía ni aunque luego te vayas a tomar una cerveza. decía- Es más, cuando sale a la calle que hemos tenido, perdóname, Isaac, muchas manifestaciones, que no pasa nada. Con lo cual la gente dice, ¿para qué voy a salir? Podríamos Es que- preguntarnos por qué no pasa nada y a lo mejor pues resulta que si tú sales a la calle y luego hay el principal partido de la oposición se dedica a reunirse con el gobierno para blanquearle, pues entonces a lo mejor la gente dice, joder, ¿para qué voy a salir a la Y porque calle, no? tenemos un tío que se ha dado cuenta que no pasa nada. Y además, por su perfil, no tiene miedo a las consecuencias de sus actos. ¿Y sabes lo gordo? Que ha comprobado que no pasa nada. Esto hace mucho tiempo que lo dije. ¿Y qué pasa aquí? No pasa nada. Sigue en el gobierno, va a llegar hasta el año 27. Decía antes, es que no ha presentado presupuesto. Ni presupuestos, ni tiene mayoría parlamentaria, ni ha ganado las elecciones, ni ha presentado el debate del Estado de la Nación. Pues eso es una buena reflexión. Resulta que hemos tenido, por ejemplo, un gran apagón. Todos sabemos ya, todos, en todo el mundo, cuál fue el origen del apagón. No, yo digo que la mayoría de la gente no lo sabe y vive tan tranquila sin saberlo. Bueno, yo estoy convencido. aquellos eso que cambia la sensación de la gente, porque Bueno. si no te sientes estafado. Es como de no, pues no. ¿Por qué pasó? Yo creo que muchísima gente sí lo sabe No y es- desde luego quien lo sabe es la gente, mínimamente formada que lee 3 medios de comunicación. Xavi. Y en concreto los jueces. ¿Por qué no se ha abierto todavía una investigación por homicidio involuntario contra los responsables de esas decisiones que condujeron a que la red se cayera por exceso de renovables? Es decir, al final, pues tiene usted razón, no pasa nunca nada, pero no es por Sánchez, no es porque Sánchez sea muy listo, No, sino listo porque no hay es. demasiada gente, muchísima en este país, que no cumple con su labor, porque al final, como decían los Beatles, todo el mundo tiene algo que esconder, excepto mi mono, yo, mi mono y yo. Y el que es juez en no sé dónde, pues resulta que tiene un hijo que tuvo un problema con no sé quién, y entonces, y si no, pues la mujer que no luego pagó de Luis, Hacienda. mire, Oiga, ¿cuánta si gente yo- hay en este mira, país? yo Con que- dos cosas. Primero, que no tenga un dossier detrás y con 2 pelotas para ir para hacer lo que tiene que hacer. Pues no tanta. Tenemos jueces héroes, tenemos policías Eso, que héroes. dependemos de héroes. Pero en el momento en que dependemos de héroes es que el país está enfermo. Claro, pero ¿qué está haciendo los españoles? Por ejemplo, ahora que habla usted del apagón. Dice, bueno, ¿y tú cómo se preparan los españoles para un posible nuevo apagón? Que hemos estado a punto un par de veces de tenerlo. Sí, que bueno, han tenido que desconectan echar a abajo industria cada 2 por 3. ¿sí? Dice, ¿qué hago yo un apagón? Dice, pues será cambiar al gobierno para que cambien las políticas energéticas y la gestión, ¿no? Dice, no, yo lo que me voy a hacer es poner un panel solar y comprarme una batería para que el día que se quede tal pueda conectar. Y un transistor en los chinos. Pueda conectar la lavadora cuando esto y una esta de gas pequeña para hacerme la comida. Es que los españoles estamos en ese punto. Y dice, no, yo Pero ¿cómo no vamos a estar en ese punto? Pues claro. Vamos a ver. Resulta que se produce una catástrofe. Por ejemplo, Valencia, la Dana. Y entonces, si el Partido Socialista ve un resquicio para poder derivar las responsabilidades hacia alguien que no es del Partido Socialista, en este caso al PP valenciano, entonces tenemos todos los medios de comunicación de la izquierda, todos al unísono, poniendo a parir a Amazon un día, por la mañana, por la tarde, por la noche, al día siguiente, por la mañana, por la tarde, por la noche. Y lo que es peor,
medios de comunicación próximos al PP y subvencionados por el PP sumándose a esa campaña contra Mazón. Porque resulta que es que Mazón no era del sector del PP del que era Feijóo. Y tenemos al PSOE que ha logrado derivar el tiro hacia otro lado y lavarse las manos con respecto a la Dana. ¿Cómo no vamos a tener este problema en España si cuando se produce alguna catástrofe donde el PSOE no tiene la capacidad de derivar las responsabilidades a otros, ejemplo Adamuz, no están todos los medios del PP o próximos al PP mañana, tarde y noche poniéndole a Puente con fotos de los muertos? Porque se querían apuntar la culpa son de los medios, es que yo creo que tampoco. No, vamos a ver, los medios ponen también lo que se les dice o lo que se les pide. Pero ¿para qué sirvió la Adamuz? Si tú ves que Feijóo no está todo el día pidiendo la dimisión de Puente en Twitter, pues entonces sabes que tampoco te lo va a reclamar a ti que lo hagas, que le eches. Entonces, vamos a ver, el PSOE es una máquina de machacar. Y machaca. Y además saben perfectamente todos los periodistas de este país que si sirves al PSOE tienes la carrera asegurada. Como se te ocurra levantarle la voz al PSOE, entonces a lo mejor te quedas sin carrera periodística. Mientras que con el PP resulta que los periodistas saben que si sirves al PP te va a dejar tirado en cuanto pueda. Y mientras que si sirves al PSOE, el PP no va a tomar represalias. Puedo contar una anécdota. Claro. Es que me encanta sacarla cuando tengo ocasión. Yo cuando estaba como tertuliano en Radio Nacional, gobernando el Partido Popular, con mayoría absoluta, se murió Fidel Castro. Y entonces me dijeron en el programa en el que colaboraba si me iba a La Habana a hacer un programa especial. Y entonces dije, si yo me voy a La Habana, aparte de que como periodista a veces no podía entrar en Cuba, pero si hubiera podido, me hubieran echado. Pero quiero decir que Radio Nacional, el ente público, se fue a festejar, entre comillas, o a homenajear más bien la figura a conmemorar de Fidel Castro. Y yo hablaba con directivos de Radio Nacional a los que conocía y decía, ¿pero esto qué es? No, es que el Consejo de Informativos pesa mucho. Digo, pues nada. Pero es que lo del PP es así siempre, porque es que, quiero decir, lo de Adamuz podía haber servido para machacar al PSOE, pero la parte del PP que maneja a Juanma Moreno decidió que lo mejor era hacerle el héroe a él de cara a las elecciones ahora andaluzas. Entonces, por el miedo a que le hicieran un mazón, porque el último tramo de vía era competencia del pueblo o de la comunidad autónoma, que el PSOE podría haber cambiado la normativa. No, por la respuesta de cómo respondieron las emergencias y tal. Claro, pero entonces, no nos vamos a hacer daño. Joder, pues así no vamos a ningún lado. Como la parte del PP de Juanma es moderación, que el PSOE no son malos, hay que rescatar al PSOE porque esto no es el PSOE, decidieron que la mejor manera era analizar o tratar el tema del accidente ferroviario. Nada de lo que está diciendo, o sea, porque parece que hemos llegado al punto, y lo digo porque luego van a venir los que me siguen en Twitter y me van a decir que soy pepinero y no sé qué historia, que me trae al país. No pasa nada, Jaime. Pero hay cosas peores. Tiene usted derecho a ser pepinero, hombre. Pues anda, mientras no sean pepinos de una explotación de esas veganas alemanas. Punto de que la culpa de lo de Adamuz y de la culpa de la Dana del PP, me vais a perdonarme, pero no lo compro. Qué manipulación tan burda. La culpa de Adamuz es de Óscar Puente y la culpa de que no se esté la culpa de que no se esté hablando de Óscar Puente todos los días, porque yo sí hablo de Adamuz, prácticamente todos los días traigo alguna noticia de Adamuz. Hoy no ha tocado, pero yo prácticamente todos los días. ¿Pueden decir lo mismo eso muchos medios de comunicación próximos al PP? Pero ¿sabe cuál es el problema? Esto lo he comentado. Pero perdona, Jaime, a lo mejor no es cuestión de responsabilizar a los medios de comunicación, es urgir, por ejemplo, al Partido Popular a que de una puñetera vez se abra una comisión de investigación con respecto a este asunto y desfilen los que tienen que desfilar. Por ejemplo, la persona que Óscar Puente decidió destituir, que era el jefe de la unidad de emergencias, una unidad del Ministerio de Transportes que funcionaba como un reloj,
y que se cargó por un decreto el año pasado. Pero es que Por ejemplo, quiero decir que es que hay resortes para tener en la picota merecidamente a Óscar Puente, como dice. Pero si el problema es que Pero a lo vosotros mejor pensáis que hay un determinismo en la conducta de la gente, un determinismo informativo. Sí, claro que sí. Pues no, el problema es que hay mucha gente que sabe perfectamente lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que se han dado cuenta que se llama indefensión aprendida, esto lo he escrito yo sobre ello, está por ahí publicado, que la gente se ha dado cuenta que hagas lo que hagas, no consigues nada, y eso se llama un proceso de indefensión. Ese es en el punto que estamos españoles. La gente no es que no hace falta cagarse en red eléctrica para saber que te han dado un apagón, pero tú has aprendido, aunque sea inconscientemente, que lo que tú puedas, o sea, tú no tienes lo que se llama empoderamiento. Es decir, lo que ha conseguido Sánchez con este país es cargarse la sociedad Pero civil es que eso es y el empoderamiento de la gente. Eso es maquiavelismo puro. Maquiavelo dejó escrito. Pues claro que Maquiavelo dejó escrito, y perdón la pedantería, dejó escrito que la manera de sojuzgar a los pueblos era doble, era por doble vía. Una, por el miedo o por la servidumbre. Bueno, pues la servidumbre. La servidumbre. Y entonces, por eso, pretender que todo es un hecho comunicativo... Yo le voy a poner un ejemplo. Venga, hombre, vamos allá. Vamos a ver. Busco en Twitter, en la cuenta de Alberto Núñez Feijóo, la palabra Adamuz. ¿Sabe usted cuántos tweets tiene Alberto Núñez Feijóo con la palabra Adamuz? Tiene uno, del 19 de enero de este año, que dice: el trabajo ingente de los servicios de emergencias, los profesionales sanitarios y los voluntarios que están trabajando en Adamuz es reconfortante en estos momentos tan duros. Mucho ánimo a todos ellos. Su papel es clave para minimizar la angustia de las familias que esperan. Yo no voy a... Muy adecuado, pero es el único que tiene. El único que tiene en sentido positivo, alabando la labor de los servicios de emergencia. Ni un puñetero tuit reprochando a Óscar Puente nada relacionado con Adamuz. Ni un puñetero tuit diciendo que se escucha a las víctimas que están diciendo al gobierno que quieren saber qué demonios pasó. ¿Por qué os habéis gastado en el dinero que tenía que haber ido a las vías de Adamuz? ¿Por qué os lo habéis gastado en coca y en pilinguis? Ni un tuit en ese sentido. Me meto en la cuenta de Sánchez Castejón. Pedro Sánchez Castejón. Digo, a ver, ¿cuántas veces aparece la palabra Dana? 1 de febrero. El que mintió con la Dana en Valencia no va a dar lecciones a un ministro como Óscar Puente. Un año después, nuestro homenaje a las víctimas de la Dana, nuestro recuerdo. Hace un año, la negligencia de Mazón causa una auténtica tragedia. Y así, tuit tras tuit. Mire, hay una cosa... ¿Me quiere usted decir qué culpa tiene la gente? Dice, es que no sale la gente a la calle. ¿Cómo va a salir pero si la gente si la gente ha salido? Si además vete a resultados de las elecciones. Pero lamentablemente estamos, que esto es lo primero que hay que sentarse para cambiar, estamos en un sistema democrático que nos creíamos que en situaciones como esta había resortes para cambiar esta situación. Es decir, un tío que no gana las elecciones, que no tiene apoyo parlamentario, que está quedándose con las instituciones, que tiene a parte de su familia todos imputados, el partido que va camino de ser ilegalizado y sigue en el gobierno porque no hay más capacidad de echarla. Entonces, ¿qué tal si nos dejamos de malentendidos entre nosotros y reconocemos la realidad? Estamos analizando, hay mucha gente que analiza las cosas como si esto fuera, pues, la típica pelea democrática entre países, entre partidos, donde resulta que, oh, escándalo, hay un tío que ha mentido y no dimite, y fíjate, y es capaz de llegar hasta donde sea. Vamos a ver, que todo eso está muerto. La situación real en la que estamos en guerra civil en Occidente. Estamos en una guerra civil y quien no lo quiera ver está ciego. Estamos en una guerra civil hasta el punto de que han intentado asesinar 3 veces al tío que iba a acceder a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, porque si no se acaba tanto chollo, se acaba tanta riada de dinero que va hacia el otro bando. Estamos en una guerra a muerte entre 2 bandos, uno que quiere acabar con la democracia en Occidente y otro que quiere preservar el sistema democrático en Occidente. Uno que quiere que el futuro imperio mundial tenga sede en Pekín y otro que quiere que tenga sede en Washington. Y esa es la situación. Y todo lo demás es derivado. Entonces nos ponemos a analizar el comportamiento de Sánchez y de Feijóo. ¿Realmente tiene sentido analizarlo? Pues no, porque Sánchez, para explicar a Sánchez tenemos que ir a ver por qué Ursula von der Leyen le apoya. Para explicar a Feijóo tenemos que ir a ver qué le dice Merz que diga. Estamos en una situación
donde tenemos a dos partidos europeos, de ámbito europeo, que son el Partido Popular Europeo y el Grupo Socialista Europeo, gobernando en coalición Europa, intentando sacar adelante un mito, que es eso de la Europa que es una tercera alternativa a Estados Unidos y a las dictaduras externas, un mito que no va a ningún lado. Y aquí en España tenemos a mayordomos de quienes mueven esos hilos. Y nos preguntamos, ¿y por qué resulta que el PP hace tal cosa? Pues leche, porque no le van a dejar hacer otra cosa. Es así. Yo no sé, ya me he perdido de lo que me... Porque claro, hemos pasado de Adamut a Washington y el eje China, Washington... No, pero... Es decir... O sea, la cosa es que... ¿Quién puede discutirle eso? Pues no se puede discutir... Pues entonces, pausa publicitaria. Venga, y vamos. A ver, señores, habíamos dejado, porque queríamos hablar los temas relacionados con sector primario y con energía, con Garzón el Bueno, y habíamos dejado aparcado el asunto de Aldama, pero no habíamos terminado perdón, está bien lo de Garzón el Bueno, porque hay muchos garzones que madre mía, Perdón. Sí. Está Garzón el pedebésico y Garzón y los hermanos Garzón, protagonistas de la paradoja de los hermanos Garzón, en la que no voy a entrar. Bueno, y luego está Garzón el Bueno, que es este señor. La paradoja de los hermanos. Sí. Escuchas a uno hablar y dices, no, este es el menos avispado de los dos. Pero luego escuchas al otro y dices, no, el menos avispado es este. Hasta el infinito inverso. Bueno, el caso, que habíamos dejado una cosa de lo de Aldama que a mí me tiene muy maravillado, que es el cómo se conocieron Aldama y Koldo, que los revelaba el otro día Manuel Cerdán en The Objective. Por Cortina. Sí. Eso lo publiqué yo. Es que a ver, reivindique usted su papel. Es algo que odio, lo de reivindicarse. Pero eso lo publicó Voz Populi y este señor que suscribe hace meses. Hace meses, yo diría que hace un año y medio o algo así. Hombre, pues a mí me parece muy significativo, ¿no? Sí, Cómo se conocieron los dos. Sí. O sea, en el despacho de la empresa de los hermanos Cortina, que se dedicaba al tema de hidrocarburos. Sí, pero vamos, que no pensemos que Koldo era el consejero delegado, era un chofer que pasaba por allí. Sí. Ese es el origen primero, vamos, el inicial de la relación entre Víctor Aldama y Koldo García. Alguien podría sospechar que tanto Koldo como Aldama trabajaban. Que no digo, perdón, para la que misma... no se me malinterprete, que Manuel Cerdán lo hace muy bien y que es una información absolutamente impecable, pero las cosas como son. Esto es conocido desde hace más de un año. Pues fíjese que yo no recordaba eso. Luego te mando la pieza. Vale. ¿Usted cree que es posible que ambos trabajen para los mismos señores de los servicios de información? ¿Forman parte todos del mismo batiburrillo? No lo sé. Usted y los servicios de información están en todas partes. No descarto nada. Yo tenía un director que decía que en toda empresa que se apreciara había un agente emboscado del CNI. Y en esta es don Jaime de Berenguer. Y en el caso de la empresa, en el caso del periódico que decía, se emperró en que era el jefe de cultura. No sé por qué. Y claro, el jefe de cultura alucinaba en colores todos los días. Y decía, tú eres del CNI. Y decía, que no, hombre, que no. Bueno, está bien tirado, ¿eh? Yo, si tuviera que elegir a alguien, elegiría a Koldo. Hombre, pero está indultado por sus colaboraciones en su momento con la Guardia Civil. Él siempre presume de que ha ayudado mucho a la Guardia Civil. Como Aldama. Como Aldama, que también tiene su... No va a una entrevista sin la cruz al mérito que le concedieron. Y... Por cierto, ¿se la ha terminado retirando Marlaska o no? Amenazó con retirársela, pero creo no. Creo que no. Pero Koldo... Yo creo que no. Koldo es verdad que tiene una trayectoria muy meritoria como confidente y como colaborador de la Guardia Civil en Navarra. Es decir, aquello de que he colaborado 20 años con las fuerzas y he contribuido a... Eso es cierto, eso no se le puede escatimar, pero claro, eso no te arroga derecho me lo voy a cobrar. Claro, a pensar que mereces una reparación o algún tipo de compensación. No, pero es verdad que cuando normalmente te mueves en España siempre tan ingrata con sus héroes, oiga. Sí, es un poco eso. Y esa vitola la está jugando Aldama, la está jugando... Claro, pero Koldo. eso que cuando tú te mueves en unos ambientes, sobre todo, pues de que te sientes intocable porque manejas información de alto nivel, estás rodeándote de gente, no ya importante en la política, sino de los servicios de inteligencia y demás, te sientes que a ti no te van a dejar caer por lo que sabes. Entonces,
en este punto yo creo que ese es todo el mejunje que se está viendo. También de lo del sobre que comentaban antes. Pues es esa negociación con la Fiscalía de qué tengo, qué no tengo, qué dejo de tener, que queda siempre todo en el aire, porque la realidad es lo que callo, que es la información de verdad. Pero aquí el énfasis yo creo que hay que ponerlo ya no en Koldo, en el acceso que tenía Koldo, sino en quién recibía a Koldo. Porque Koldo, por ejemplo, se ha reunido con el asesor principal del director general de la policía después de haber sido detenido. Eso está publicado por Voz Populi. Hombre, y yo recuerdo ¿Yo tengo acceso al asesor del director general de la policía? No. ¿Quién es el director general de la policía? Un íntimo amigo de José Bono. Hombre, a mí me parece que desde el punto de vista estético no tiene un pase que un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es el asesor principal del director general de la policía, del dimitido Dao. Del dimitido No, de Pardo, general. del director general civil, se reúna con alguien que ha sido detenido semanas antes. A mí me parece, desde el punto de vista estético, chirriante, por lo menos. Bueno, ¿Recuerdan ustedes esa foto? ¿Recuerdan ustedes esa foto de Aldama en un sarao con unos tíos de la CIA? Sí, en una cacería. Sí, en una cacería. Sí. Ay, el problema que tenemos los agentes del CNI, que no sabemos que lo somos, es que somos un peligro mundial. A ver si va a ser de la CIA y no del CNI. Un doble agente, un triple agente. Bueno, pero también es que los servicios de información, con tanta película de espías y demás, se genera como una aura en cuanto al perfilado de la persona o de las labores que tiene que hacer, que parece que todo el mundo está en misión secreta, cuando a lo mejor, eso sí, Koldo hacía el trayecto para X empresa como chofer, si es que tampoco hace falta mucho más que apuntar en un papelito quién se ha subido al coche, dónde se ha bajado y comunicárselo tomándote un café a otra persona. Quiero decir que, por cierto, la gente se imagina que Koldo, si dice, no, es que era un agente de los servicios de información, se imagina que va con pistola y smoking a las recepciones de la Casa Real, y es que no hace falta hacer estas cosas. ¿Han visto ustedes la serie Slow Horses? Sí. Sí. Brutal serie sobre espías. Yo es ¿La ha que visto usted? No veo la tele. Pues esta la tiene que ver con Gary Oldman de protagonista, bien. Muy cloaquera la... de jefe de una unidad de espías tontos, ¿no? Pero no es cómica, es... Sí, eso es un poco muchas, eso de cómo tendría el MI5 una cloaca montada en Londres. Con los agentes caídos en desgracia que los mandan a la ciénaga, lo llaman, ¿no? Y el jefe es Gary Oldman. Bueno, la serie es buenísima, realmente merece la pena verla. Pero no destripamos nada, solo que Gary Oldman es como el torrente del MI5, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito de Irán, porque sube la temperatura en Irán. Ayer, ataque de Israel contra el mayor campo petrolífero iraní, con respuesta posterior de Irán atacando el mayor campo petrolífero catarí. Y mensaje de Trump diciendo que Israel ha atacado ese campo petrolífero iraní sin autorización, sin conocimiento de Estados Unidos ni autorización, y que eso no va a volver a pasar, y que muy mal Irán por su respuesta. Y comentaba yo en las noticias que, en fin, yo creo que todos somos adultos y sabemos en qué consiste la negación plausible, ¿no? Vamos, nadie se cree que Israel vaya a atacar un campo petrolífero iraní sin permiso de Estados Unidos y sin comunicárselo previamente. Vamos, ni de coña. Entonces, ¿por qué Estados Unidos da permiso para eso? Pues yo creo que está lanzando un doble mensaje, y lo comentaba esta mañana a las 8. Uno, a Irán. Irán, si tardas mucho en rendirte y tocas mucho las narices, lo que estamos haciendo hasta ahora, que es no destruir completamente tu sistema productivo, pues a lo mejor no tenemos más remedio que recurrir a ello. Entonces, a ver, a iraníes que todavía no hayan perdido la pelota, pues izad la bandera blanca y dejad de tocar las narices. Pero hay otro mensaje, que es a China y a la Unión Europea. ¿Cómo que no es vuestro problema ni vuestra guerra que el estrecho de Hormuz esté abierto? Dice, pues tíos, resulta que yo, Estados Unidos, no necesito el petróleo que viene de Irán ni de Irak. Yo soy excedentario. Quienes lo necesitáis sois vosotros, y el gas natural que viene de Qatar, que decís que no es vuestro problema. Espera, que lo va a ser.
Netanyahu, métele un pepinazo lateral, pequeñito, al campo iraní para que los iraníes se cabreen y hagan lo propio. Y vamos a ver si es problema o no de Europa y de China, ¿no? Está bien pensado. Este tío está muy loco, ¿sabes? No lo domino, mira que está fuera de control, puede hacer cualquier cosa. Y Netanyahu, sujetadme, sujetadme. Que voy para allá. Efectivamente. No sé, yo ayer hablé con un diplomático nuestro en Estados Unidos que tiene hilo directo con funcionarios del Departamento de Estado, y a mí me trasladó de manera muy clara que ahora mismo la administración Trump tiene un lío tremendo desde el punto de vista interno. Hay unas fisuras y unos encontronazos muy contundentes. Y Vance ha desaparecido. Quiero decir, ahora mismo hay muy poca gente, por lo que me trasladaba, en la administración que crea realmente en que Donald Trump ha acertado con esta iniciativa. Y es que hay que recordar que Estados Unidos, es verdad que el voto se decide con mucha premura, tiene elecciones de medio mandato, y a mí esta fuente me aseguraba que ya en la administración republicana se da por descontado que van a perder el Congreso. Y Pero eso debe de ser la misma fuente que decía cuando los aranceles va a destruir Luis, las no podemos, bolsas mundiales. Yo te lo digo con total convicción. Yo creo que no podemos justificar algunas cosas que son injustificables, aunque partan de esa mente privilegiada que es el presidente de Estados Unidos. Por ejemplo, Pues ¿qué por es ejemplo. injustificable? Pero son cosas distintas, ¿no? Las que estáis hablando. No, Lo digo yo porque lo que digo... tienes razón. Ahora yo sí lo que que digo- es un problema para pero- China y para Europa. Sí, sí, Eso es una cosa. Sí, Y lo que está pero vamos a ver, hablando yo es otra. cuestiono la teoría de que Estados Unidos ha autorizado a Netanyahu a hacer lo que ha hecho. Lo cuestiono, porque yo creo que realmente Estados Unidos se ha cabreado con Netanyahu cuando no ha sido informada del ataque también lo sobre el creo, yacimiento. también puede ser Punto así. 1. Punto 2. Creo que no podemos trasladar la imagen de que en Estados Unidos todo el mundo está de acuerdo con lo que está haciendo Trump en Irán, porque no es verdad. Y porque en Estados Unidos... Pero eso nadie lo no, pero si no lo digo por lo que se está comentando, lo digo porque me da la sensación de que hay una visión monolítica de adhesión inquebrantable a barbaridades que se le están pasando por la cabeza a este hombre. Y creo, por ejemplo, enumeremos barbaridades que se le están pasando. pues, ordenar una ofensiva sin contar no con el visto bueno, sino simplemente sin dar por informado a tus aliados. Por ejemplo. ¿A Europa se refiere usted? Sí, a Europa y a quien no es Europa. Eso significa que yo estoy de acuerdo, y a las democracias teóricas de la zona. ¿Eso significa que yo estoy de acuerdo con el no a la guerra y con el uso espurio que está haciendo el presidente del gobierno español con respecto a esta crisis? En absoluto. Pero un momento, Pero no es incompatible. ¿democracias de la zona cuáles son? Que me he perdido. Bueno, democracias, llámalo X, Qatar, Emiratos Árabes, Como me Omán, diga usted que Qatar, Emiratos Árabes y Oman son bueno, democracias, aliados, Arabia me Saudí, subo al bordillo de la acera y me arrojo al aliados, vacío. aliados, No hay de ni uno Estados que no Unidos. tenga una base americana. La para única, lanzar misiles, la ¿no? única democracia en la zona es Israel, eso lo sabemos. Yo, sinceramente, Pausada. si fuera el presidente de Estados Unidos y pretendiera atacar a Irán, a los últimos que se me ocurriría avisar es a los europeos, ¿eh? Así entre ustedes y yo, salvo que quiera que fracase mi plan. Bueno, tampoco creo que los iraníes les cayera el primer misil por sorpresa. O sea, quiero decir que al final el punto de lo que pasó ayer es que sin duda, pues durante los últimos, vamos, yo diría ya 10 años, ¿no? Que yo más o menos lo mido desde cuando entró el PSG a ser potente a nivel europeo en el fútbol, que es cuando entró Qatar en Francia con dinero infinito, desde tanto España como Francia y, bueno, algunos, no sé si Italia también, creo que me suena que sí, al emir de Qatar se le ha recibido con ese unos país, honores. perdona que te interrumpa, ese país que también trata a José Luis Rodríguez Zapatero, porque Delcy Rodríguez y José Luis Rodríguez Zapatero son prácticamente están en el santuario musulmán de los Y cataríes. ahora que habla de fútbol, creo que al Perdón. Barça también, ¿no? También. Bueno, llevó publicidad, sí. Pero lo que me refería de ello es que nosotros, por ejemplo, hemos firmado acuerdos con Qatar para suministrarnos gas desde allí y hemos roto relaciones con Argelia, por ejemplo,
de cara a un suministro como el de ahora, pues no sé, yo... Es que quiero Qatar decir, está más cerca. claro, más claro, cerca no, del pero corazón. yo me refiero que al final las circunstancias que nos pueden afectar a nosotros ahora a corto plazo, pues uno también tiende a decir, es que al final, ¿por qué rompes esas alianzas y te vas a acordar el gas con Qatar? Pues al final aquí le estamos comprando todo el excedente es a Estados Unidos. Entonces, ¿Estados Unidos gana con esta guerra de cara a la venta de sus recursos? Aparentemente sí, ¿no? Entonces, Estados Unidos es excedentario, si empieza a subir el precio del gas y el precio del petróleo, pues empieza el tío Donald clan, clan, claro, clan, pero que clan. si se cierra el estrecho, tampoco le tiene por qué ir mal a él, precisamente, no solo en sus recursos propios, sino a la hora de que si Europa se ve necesitada, pues siempre tiene que... O sea, a quien ya le está comprando sus máximos índices de tanto petróleo como gas, pues vuelves a mirar a Estados Unidos, ¿no? Que es el comprador, me imagino, más fiable. Por eso yo creo que lo de ayer, bueno, ya veo que no se lo creen como alternativa ni don Jaime de Berenguer. No, ni yo lo don... de que es un problema para China y para Europa, vamos, eso a las pruebas me remito. Quiero decir, de hecho, Trump lo tiene tan claro que una de las cosas que dijo cuando salió Sánchez, decir, a ver si voy a tener que acabar con todas las relaciones comerciales, que en el fondo, en una situación de bloqueo del estrecho de Hormuz, y que nuestro principal proveedor de gasolina y de gas, que es Estados Unidos, significaría la hecatombe para España. O sea que Bueno, pero eso está así. Luego lo de la parte de Israel, pues cualquiera de las dos pueden ser. Nadie puede saber exactamente si es. Yo me limito a hacer un razonamiento muy simple. O sea, Israel no es autosuficiente en temas de armamento. Israel depende de Estados Unidos para determinado tipo de armas, especialmente algunas armas avanzadas. Israel sabe que solo tiene en estos momentos un único aliado potente en el mundo, que se llama el Estados Unidos de Donald Trump. Lo último que va a hacer Israel, nunca, bajo ningún concepto, es tocarle las narices a Trump. Pero Israel también sabe... hacer un ataque en Irán sin conocimiento de Donald Trump y sin el permiso de Donald Trump. Lo siento, que puede no me ser, lo creo. No, que puede ser, pero también sabe Israel que el único aliado que tiene fiable por mucho tiempo en esa zona del mundo es Israel. Entonces, ni a Israel le interesa tocar las narices a Estados Unidos, ni a Estados Unidos tampoco le interesa. Con lo cual, si usted me dice que es una desobediencia ¿Que no? Constante, no, digo, si es constante, entonces es un pecado mortal. Pero si, bueno, estos han cogido y han pegado un tal... Bueno, solo han destrozado el mayor campo petrolífero sí, pero no, hombre, si son pequeñas vamos a ver, travesuras. si uno no rompe su matrimonio porque un día se enfade con su pareja. Y es lo que quiero decir. Yo no quiero decir que esto sea así en este caso. Digo que la explicación también es plausible. Es decir, que Israel ha demostrado también a lo largo de muchísimos años con todo tipo de administraciones que ellos también se hacen valer y que ellos tienen también su propia estrategia. Ellos han bombardeado y han tomado decisiones. Pero vamos, que la relación entre unilateralmente y quiero decir, entonces, bueno, pues las dos son posibles. Yo le recuerdo el caso del bombardeo de Israel a un piso en Qatar donde estaban reunidos los de Hamas. ¿En serio usted se cree que Israel va a pegar un pepinazo a un edificio de Qatar sin conocimiento y permiso de Estados Unidos y de Qatar? Bueno, yo no lo sé en ese caso concreto, pero yo creo que Israel ha demostrado durante muchísimos años que tiene también su grado de independencia a la hora de tomar sus propias decisiones. Porque ellos saben que tú no vas a romper un matrimonio de conveniencia simplemente porque que no lo sé en este caso, tires un pepinazo a unos tíos de Hamas que están metidos en un piso. Ahora bien, es que no lo sé, pero ni lo sé yo, ni lo podemos saber ninguno de nosotros. Pero también es que la idea de que esta guerra, pues, o sea, quiero decir, Israel o Estados Unidos pueden tener dos ideas muy distintas de cuál es el fin de esta guerra o de cuáles son los objetivos, ¿no? ¿Es una guerra? ¿Es una guerra? Hombre, pues, si hay misiles de un lado para otro, pero supongo que no lo sé, cuando tú... Es decir, que parece muy focalizado en derribar el régimen. Es decir, no es una guerra contra el país. Eso es a lo que me refiero. Es una guerra... Por ejemplo, ¿está Estados Unidos en guerra con Venezuela? Hombre, pero no han caído misiles en todas las bases podían militares caer, venezolanas. Pero podían caer para hacer caer el régimen. No lo sé, es una pregunta que me estaba haciendo. No tengo respuesta para ella. Yo lo que quiero,
porque al final Lo digo Cuba, porque compras el término guerra. el Hombre, régimen es que es una cubano va a terminar colapsando en breve, sin necesidad de que haya que disparar ni un solo pepinazo. Pero como ha salido Silvio Rodríguez a decir que él va a coger su fusil, por favor, Donald, manda, aunque solo sea un pelotón de marines a poner los pies en Cuba. Desde ahí, apoyo la moción. En fin, doña Carmen Carbonell, ¿qué dice nuestra...? Bueno, plantee usted la pregunta de ver qué dicen nuestros tertulianos. Atención, porque hoy pedíamos que sacaran la bola de cristal y la pregunta era ¿cómo cree que será el mundo dentro de un año? Opciones, mejor, igual, peor o no lo sabemos. Mejor. Muy bien, hay un optimista. Yo he dicho que irredento. no lo sé, no lo sé. Un honesto. Yo igual. Que no lo sabemos. Yo he votado por no lo sé, porque no tengo bola de cristal. Pues yo he votado que mejor. Muy Pero bien. quiero que vaya mejor, efectivamente. Positivismo. Quiero... Por eso nos caemos bien mutuamente, O don sea, Isaac que y te yo. caemos mal, Somos ahora me entero. optimistas. Ha tenido que poner una pregunta de estas. Pregunta trampa. Era pregunta trampa para algunos, porque es verdad que hay que mirar al mundo, ¿no?, con esa positividad que traen, en este caso, don Isaac Blasco y don Luis del Pino. Hay un 37% de pesimistas, es la opción más votada en Twitter, Vaya. Mira. que estaremos peor. 37%, Hombre, uno de cada tres piensan que estaremos peor. Pero luego hay un 36% de optimistas Vamos. que dice que estamos Son mejor. los que han ido a echar gasolina hoy. Exacto, No los me, que han no me puedo repostado. creer, está casi empatado. Casi empatado. Hacemos un llamamiento a los optimistas del mundo para que voten y le den la vuelta a esa encuesta. Hay un honesto 15% que no lo sabe. Jaime, los que no Depende de tenemos bola de nosotros, cristal. Depende de nosotros entonces el gobierno este. Y hay un 12% que dice que estaremos igual. Igual, virgencita, que me quede como Claro, estoy. ni bien ni mal. Ni bien ni Igual. mal. Los 0 grados, el ni frío ni calor. En Twitter, Mónica Fernández dice que el mundo estará mejor y España estará peor. Ay, Mónica, hay que pensar bien por nuestro país. Mercedes dice que ojalá para Venezuela, Cuba e Irán mejoren las cosas en un año. Pero en España tenemos demasiados problemas y atención a la lista. Corrupción, Agenda 2030, inmigración descontrolada, inseguridad, impuestos abusivos, sanidad colapsada. Mercedes nos dice que suele ser optimista, pero ve que nuestro mundo, entre comillas, no va a mejorar. Alguien que se hace llamar Saunalante, Eduardo, dice que como cantaba... Saunalante. Sí, que cada uno con su alias. Como cantaba el gran Julio Iglesias, la vida sigue igual. Y no la voy a entonar por el bien de la audiencia y para que no perdamos oyentes de manera... Siempre hay Ya sabía yo. por qué vivir, por qué luchar. ¡Ole! Igual ahí hemos ganado audiencia, ¿eh? ¿Eh? Igual ahí Se hemos acaba de repuntado. desplomar. No. No sé. Miraré luego los datos. Seguro que si había algún despistado ha quedado diciendo ¿pero esto qué es? Minutos musicales. Es una radio musical, Pero, es análisis como político. dirían los granadinos, pero esto ¿qué es lo que ¿Qué es? es lo que es? ¿Qué es lo que es? Eventos musicales con Luis del Pino. Sí, es Radio Fórmula de repente, en Radio Libertad. Bueno, Sonia Pérez en Twitter dice que no ve claro que el mundo esté mejor en un año y añade, a pesar de los esfuerzos de Trump por proteger el sistema occidental frente al comunismo liderado por Rusia y por China y coreado por los regímenes criminales de la América hispana. Voy con las publicaciones de YouTube. MCB3OI, ya vemos estos alias, así que me deja YouTube, dice que si está este gobierno, estaremos peor, mucho peor. María Amparo Alepuz dice que mientras siga la izquierda en el poder, el hundimiento constante es imparable. Cuando se vayan, España será irreconocible, dejarán caos y miseria. Lo peor es que lo hacen a conciencia. Y en el chat de YouTube Un me momento, encuentro... precisión ahí. Los kirchneristas, el peronismo llevaba gobernando Argentina, yo qué sé, décadas. Y sí, han dejado el país lleno de miseria. Bueno, pues las cosas se recuperan, ¿no? Oiga, Bueno, estuvo no. Macri haciendo la nada, como cierto presidente que tuvimos por aquí también. En los comentarios del chat de YouTube, Mica Mu Amarillo dice... Mica Mu amarillo. Sí, don Luis, es que lo pone vale. muy complicado. Yo hago un llamamiento, sobre todo a YouTube, que además te asigna un número Llamamiento a concreto. simplificación de Sí. los nombres. Sobre todo que en YouTube se pueden editar. O sea, una cosa es lo que te asigna primero YouTube y luego tú lo puedes editar a través de tu propio perfil. Hago un llamamiento para que lo editen porque cada 2x3 Yo me qué ponen... sé, Bueno, están cosas, pillados ya. cosas normales, como saunas para todos. Claro. Pero es Una verdad lo vez que vi uno dice. era tonto del culo, espero que no fuera.
Pues espero que Está en no DNI. se lo asignara a YouTube No, por bueno, algo. Me partí ayer con un tuit de Tamirov porque un candidato danés estaba haciendo campaña en unas saunas allí en Dinamarca que tienen ahora elecciones y ponía anda como Pedro Sánchez, ¿no? Pero es verdad lo que dice Víctor, los buenos suelen estar cogidos y luego me pasa una cosa que yo generalmente interpreto pues de qué sexo son cada uno de los oyentes y a veces me escriben, por ejemplo, nuestra querida Fabindi en Twitter me dice siempre, oye, me has leído como masculino, pero soy una pirata, porque su alias es el de una pirata, tiene un icono en el perfil, o sea que es complicado realmente mi labor, reivindico alias sencillos y legibles desde aquí. Bueno, voy con los Avatares comentarios. correspondientes al sexo y tal. O sea, denme pistas que, en fin, no lo tengo fácil. En el chat de YouTube, como les decía, Mica Mu Amarillo dice que España no tiene solución, hay demasiada estupidez y envidia y en una oposición muy mejorable. Feijóo ilusiona tanto como un anuncio de una fundación o de una ONG, una cosa así muy complicada. Otro alias, RRCGM468, dice que Sánchez lo ha preparado todo para que haga lo que haga, no pase nada. Y termino con un comentario de Charo Vázquez, 2452, que dice que la culpa es nuestra porque nadie hace nada. Ahí está esa reivindicación que hacía también Jaime de Berenguer, hablando de que podemos cambiar, ir a mejor y que está en nuestra mano. Bueno, le envío un beso Fabindi por las redes, doña Carmen. Hombre, Muchísimas gracias, que don yo Jaime de todo. Berenguer. Como siempre. Muchísimas Muchas gracias, don don Luis. Isaac Blasco. Muchísimas gracias, don Víctor vosotros. Garzón el Bueno. Gracias, doña Carmen Carbonell. Un Y placer. ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos quiere decir que el sector primario y los católicos el pasado día 15 se tirotearon los pies. ¿Por qué, don Paco Linares? Gracias, don Luis del Pino. Antes del comentario del día quisiera felicitar a los que se llaman José, Pepe, María José, Pepa, Josefa, porque hoy es la festividad de San José, también patrono de los padres. Así que muchas felicidades igualmente a los papás. Y una vez dicho lo dicho, mi comentario de hoy va por las elecciones del pasado domingo en Castilla-León. Me gustaría saber por qué votaron al Partido Popular y al PSOE todos aquellos que directa o indirectamente dependen del sector primario, es decir, los agricultores, ganaderos, los que nos procuran las carnes, quesos, legumbres, hortalizas, mantequilla, embutidos, industrias agroalimentarias, incluidas las de transformación. Castilla y León es líder en superficie por explotación entre los agricultores jóvenes profesionales del campo menores de 41 años. Castilla y León también es líder en superficie por explotación, ojo al dato, por una explotación, con una medida de superficie media agraria útil de 96 hectáreas. El resultado al final de las votaciones, un 33% para el Partido Popular, un 30% al Partido Socialista, increíble. ¿Por qué votan a quienes quieren más a Mercosur y a los que están de acuerdo con la Agenda 2030? Y solo sube un escaño el partido que lleva por bandera defender este sector en Europa y en España. Ese partido es Vox. ¿Alguien me puede explicar eso? Porque o una de dos, o estos votantes no se enteran, o yo estoy chalao. Y encima los católicos y agnósticos con sentido común, moral y ética científica no han votado mayoritariamente tampoco a Vox, que está a favor de la vida y no del aborto. Sinceramente, no entiendo nada. Mañana más y mejor. Punto final.